¿Cómo está, señorita Vanessa? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Marco Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, chicos, un par de minutos revisen su material para empezar. Un par de minutos revisen su material para empezar. Revisen su material.
Chicos, vayamos revisando, por favor.
Muy bien, ahora sí, jovencitos, empezamos. Suficiente tiempo para que hayas revisado tu material. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Le decía, suficiente tiempo para haber revisado tu material. Vamos a la resolución de las preguntas, ¿sí? Vamos con la resolución de las preguntas. A ver, chicos. En la primera pregunta, sí hay que reconocer, bueno, lo primero que se trata pues del tema de reformas borbónicas, como claramente lo puedes ver ahí, ¿no? El tema es reformas borbónicas, ya. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de reformas borbónicas? Todas aquellas medidas que llevan a cabo, que aplican los reyes de España del siglo XVIII con el propósito de reorganizar la parte administrativa de España y sus colonias y por ende, ¿no? Y por consiguiente, en todo caso, esas reformas tendrían que darle más poder al rey. Esas reformas tendrían que darle más poder al rey. Sacando de su camino, quitando de su camino a los elementos que le pueden generar molestia o incomodidad, como es el caso de la Compañía de Jesús y los criollos aquí en América del Sur. Ya, ese es el concepto, ¿no? Esa es la idea central que se debe tener acerca de las reformas borbónicas. Pero recuerda que nosotros hemos trabajado tipos de reformas borbónicas. Las reformas territoriales, las reformas administrativas, las reformas de carácter religioso-cultural, las reformas de carácter económico-comercial, ¿sí? Y entonces, mire, en la pregunta número 1, sí, honestamente está faltando un enunciado para que la pregunta esté más directa. Dice, señale aquellos enunciados que forman parte de las reformas borbónicas aplicadas en el Perú en el aspecto, ¿sí? En el aspecto fiscal. En el aspecto fiscal, ¿no? Mire, por si acaso, cuando se habla de carácter fiscal, según lo que pide la pregunta, ¿ya? Según lo que pide la pregunta, está orientado más a la cuestión de qué. Está ligado más a la cuestión del cobro de impuestos. Sí, o sea, como que está más orientado a lo que es el cobro de impuestos y, a ver, sí, porque de otra manera no se va a entender, ¿sí? Cobro de impuestos y ganancia para los corregidores, ¿no? Claro, porque en todo caso ahí debió ser la pregunta, ¿sí? Ahí la pregunta debió ser, en el aspecto económico fiscal, pero que esté más ligado a los beneficios, ¿no? Del corregidor. ¿Ok? Lo que esté más ligado a lo que beneficiaba al corregidor o a las provincias, o en todo caso, o a las intendencias finalmente, ¿no? Porque mire, si leemos tal como está la pregunta, habrían hasta dos respuestas. ¿Sí? Habrían hasta dos respuestas. Pero eso habría que definirlo con usted. O si quiere, la respuesta tendría que ser, ¿sí? La respuesta tendría que ser hasta cuatro alternativas, hasta cuatro planteamientos que están ahí. Pero vamos a tomar en cuenta, ya vamos a tomar en cuenta aquello que representaban pagos de impuestos. Porque lógico,
Si hablas de fisco, hablas de ingreso de dinero en favor del Estado, ¿no? ¿Sí? Si hablas de fisco, hablas de dinero, de dinero que ingresa, perdón, en favor del Estado. Ya, olvídate los corregidores, ¿sí? Aunque también, como te repito, encajaría, pero encajaría ya en el sentido, a ver, más amplio, pero si hablamos de la palabra fiscal, como te dije, que también implica de alguna manera el manejo económico, tendría que ser uno también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, esa pregunta número uno, ¿ya? Esa pregunta número uno, vamos a colocarle por acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, la única que tiene cierto problemita, lo demás no hay ningún problema, sí, lo demás no hay ningún problema. A ver, la respuesta a la pregunta uno, ¿ya? Lo hacemos en función, ¿ya? Al cobro de impuestos, ¿sí? Al cobro de impuestos. ¿De acuerdo? Al cobro de impuestos. Cobro de impuestos coloniales. Ya. Listo. Entonces, si vamos a tomar en cuenta el criterio de cobro de impuestos coloniales, ahí la respuesta ¿cuál sería? El establecimiento de los estancos, ¿no? Y el hecho de haber organizado las aduanas terrestres o interiores, ¿sí? El hecho de haber establecido las aduanas terrestres o interiores. Pero en todo caso, con respecto a los estancos, también hubo pues una nueva reglamentación. A eso se está refiriendo, ¿sí? A eso se está refiriendo. Como lo repito, y hay que ser honestos en reconocerlo, la pregunta como que no está enfocada así, de manera objetiva, como que la pregunta es de un universo muy amplio, ¿de acuerdo? Porque incluso, te repito, si vamos a tomar en cuenta la palabra fiscal como parte de las reformas borbónicas de carácter económico-comercial, inclusive también la número uno podría ser, pero vamos a enfocarnos tal como te mandé en el mensajito en el chat, en lo que respecta al cobro de impuestos, ¿ya? Muy bien. Ahora, preguntitas así pueden venir, ¿no? Con falta de un mejor enfoque en lo que te pide la pregunta, pueden venir. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, a esta preguntita, ¿ya? Vamos a remarcarla como que tiene cierta cuestión antojadiza. Y hay que reconocer lo que es como tal, ¿sí? Si no, estaríamos pasando por agua caliente las cosas. Ya. Ahora, mire. En la pregunta número 2, ahí sí no hay mayor problema. Porque la pregunta es directa, ¿sí? ¿De qué te habla la pregunta número 2? La pregunta número 2 te está hablando ya, ¿sí? De momentos finales de la lucha por la independencia. Te está hablando de los momentos finales en la lucha por la independencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora mire. Con respecto a eso, el comentario es el siguiente, ¿no? Desde un primer momento se lo dijimos. La lucha por la independencia es un proceso que comenzó desde mediados del siglo XVIII y que en las primeras décadas del siglo XIX simplemente lo que va a pasar es concretar o terminar ese proceso. Recuerda que la guerra por la independencia lo comienzan las acciones
del movimiento andino mal llamado indígena, despectivamente llamado indígena. Y lo van a concluir en las primeras décadas del siglo XIX, el movimiento criollo, las acciones del movimiento criollo. Eso es como tal, eso no va a cambiar, eso no va a variar. Pero recuerda que en los momentos finales de la independencia surgieron problemas entre los patriotas. No podemos decir necesariamente entre los peruanos, porque recuerda que Lamar era ecuatoriano, aunque finalmente fue gobernante peruano, ¿no? Entonces, lo que quería decirte es que en los momentos finales de la guerra por la independencia surgieron problemas entre los patriotas. El afán de protagonismo, las ansias de poder, la ambición personal, ¿por qué no? Unos sentimientos nacionalistas sectarizados o focalizados, en fin, una serie de problemas. Y una muestra de ello es lo que pasó en enero de 1823. A ver, te hago recordar rapidito los acontecimientos. Primer dato que tienes que acordarte. Proclamada la independencia, se establece protectorado. ¿Sí? Con don José de San Martín. De eso no hay problema. Don José de San Martín renuncia al protectorado en septiembre de 1822. Renuncia al protectorado cuando se está instalando el primer Congreso peruano. En ese momento renuncia al protectorado. San Martín se va del Perú y es el Congreso, el primer Congreso peruano, el que tiene que definir qué forma de gobierno vamos a tener y al mismo tiempo elaborar la Constitución. El primer Congreso peruano optó ¿por qué? Por un gobierno republicano, republicano liberal. Entonces, el primer Congreso, una vez creada ya la República o establecida la República Liberal, el Congreso se va a abocar a su labor netamente legislativa y el ejercicio del poder ejecutivo se lo va a asignar a una junta de gobierno, a una primera junta gubernativa, como aparece en tu pregunta ahí. Esa primera junta gubernativa fue prácticamente un triunvirato, donde la figura que más destacó fue la de Lamar. A ver, ahora que estamos en semana de seminario, y de hecho, ya mirando, ¿no? Ya mirando, trazando nuestros objetivos para el siguiente examen de admisión, que de todas maneras hay, no sé, por ahí me filtraron un rumor que a lo mejor convocan para lo que es octubre, noviembre, no sé qué noticias tendrás tú. Eso es lo que me han dicho a mí extraoficialmente, escúchame bien, extraoficialmente algunos amigos que trabajan en la presa Marcos. Pero como usted también está involucrado en esto, si tienes alguna información al respecto, compártela. Es bueno saber, ¿sí? Como te repito, de manera extraoficial es un trascendido, un amigo de la PRE o varios amigos que tengo trabajando como docentes en la presa Marcos me dicen que se está rumoreando eso, ¿no? Pero te repito, es un sin confirmar, solo es un trascendido nada más. Pero hay que estar preparado. ¿Por qué hay que estar preparado? ¿Sí? Entonces, hay que estar preparado para cuando nos convocan un nuevo examen, que tiene que ser ya pronto, ¿no? A ver, por ahí creo que hay una noticia. Por ahí creo que hay una noticia. Ahí está, ¿ves? Habrá un examen de admisión en diciembre, claro, porque mire, ve, la Universidad San Marcos, como casi todas las universidades, disculpe, como casi no, como todas las universidades nacionales, en el examen de admisión centran su expectativa para generar el mayor de los ingresos, ¿no? Dentro de lo que les compete como órganos autónomos, ¿no?
Porque si bien es cierto, el Estado les asigna un presupuesto anual, pero también las universidades están facultadas para generar sus propios ingresos. Y el examen de admisión, especialmente para San Marcos, pues es un gran negocio. Eso hay que entender lo que es así. Es un gran negocio. Es como decirle, una o dos veces al año se les presenta pues las gallinas de los huevos de oro, ¿no? Y eso no lo pueden desperdiciar. Entonces, tenía que haber habido un examen, ¿no? Tenía que haberse dado un examen en marzo 2020, en septiembre 2020, en marzo 2021, en septiembre, como ha sido ahora, 2021. Entonces, de 4 exámenes, recién se han tomado 2. Y obviamente, aunque no lo crea, eso le ha generado un desequilibrio económico a San Marcos, que entonces está dispuesto a recuperarlo ya con los protocolos sanitarios que se están cumpliendo o que se han cumplido ya en este último examen presencial, porque recuerda que el anterior fue virtual, ¿sí? Entonces, creo que estamos encaminados en el mismo trascendido, ¿no? Yo escuché octubre o noviembre, acá el amigo me dice diciembre. Entonces, hay que estar preparado. Y esta partecita de la independencia, San Marcos lo pregunta. Entonces, para terminar lo del examen, si es que el examen hay en diciembre, entonces ya les faltaría uno nada más para poder nivelarse, que sería precisamente en marzo lo que correspondería ahora a septiembre. Ya me supongo que para el próximo año, de acuerdo a los cambios que se dan, si es que se dan, ya verán cómo lo toman, ¿no? De que lo van a tomar, lo van a tomar, lo van a seguir tomando, porque mire, ve, ya estamos en septiembre, ya va más de un mes del nuevo gobierno y no hay nada claro con respecto a esa promesa, ¿no? Pues lógico, porque ahorita los temas de interés son otros, ¿no? De acuerdo, que no deberían ser. Pero mientras tanto, los exámenes de admisión todavía se van a seguir dando. Mientras tanto, yo, en mi opinión, pienso que se va a hacer un pequeño cambio nada más, pero de ahí a que categóricamente o definitivamente sea, pues, ¿no? Ingreso libre como tal, no se sabe, pero como te repito, en mi opinión va a demorar todavía, ¿sí? Pero eso no significa que hay que dormirnos en los laureles, ¿no? No, hay que seguir ahí dándole, dándole. Si es diciembre, retomando la información que me pasan por acá, si es diciembre, diciembre está a la vuelta de la esquina. Diciembre está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Muy bien, bien chicos, ya. Entonces, esta partecita, San Marcos sabe muy bien que esta partecita es un poquito enredada, por eso te pregunta. Entonces, mira, el Congreso le da la facultad ejecutiva a una primera junta gubernativa y esa junta gubernativa como ente ejecutor del gobierno, pues tiene que enfrentar la guerra contra los españoles. Entonces el gobierno de José Lamar, el de la primera junta gubernativa, va a usar una estrategia dejada por San Martín, que fue la primera campaña de puertos intermedios. San Martín dejó como estrategia la campaña de puertos intermedios. Entonces el gobierno de la Junta Gubernativa lo utiliza. Por eso hablamos de la primera campaña a puertos intermedios. Lamentablemente fracasó. ¿Y quién fue el que fracasó? El que fracasó pues fue un militar llamado Rudecindo Alvarado. Y mire, desde aquellos tiempos ya teníamos la costumbre política que el fracaso de un peruano o el fracaso del gobierno peruano es beneficio para sus opositores digámosle, y esa actitud constante de querer sacarle provecho a la situación, ¿no? Entonces, como fracasó la primera campaña de puertos intermedios en la parte sur del Perú, un grupo de militares considera eso como el argumento perfecto para presionarle al Congreso para que destituya a la Junta. Y esos militares ya tienen la persona a quien deben imponer como presidente.
decirle al Senado no, o al Congreso, perdón, decirle al Congreso, él tiene que ser presidente. No sé si te das cuenta, ya desde sus tiempos nos venía la actitud de querer imponer, ¿no? Presidentes, de no respetar las autoridades, sino de imponer presidentes. Entonces, mire, dice acá bien la pregunta. En enero de 1823, la primera junta gubernativa, que fue presidida por el ecuatoriano José Lamar, fue organizada con el objetivo de eliminar cualquier rezago del ejército español en el virreinato. Estimados alumnos, no era cualquier rezago, no era cualquier rezago, era un ejército español acantonado en el Alto Perú y que tenía poder militar. No era cualquier rezago, era evitar que ese grueso ejército español concentrado en el Alto Perú descienda a lo que es la costa y la sierra y entonces recuperen el poder. Como que finalmente lo van a lograr casi en su totalidad. Entonces, para evitar eso, se lleva a cabo la junta, perdón, se lleva a cabo la campaña de puertos intermedios. Dice, de eliminar cualquier rezago del ejército español en el virreinato, lo cual no pudo ser concretado, pues la primera campaña de puertos intermedios que haría esto posible fracasó. Esta sucesión de hechos tuvo como consecuencia, ¿cuál de ellos? Tuvo como consecuencia el famoso motín de Balconcillo, ¿sí? Tuvo como consecuencia el famoso motín de Balconcillo, que logró que el general Santa Cruz, que el general Andrés de Santa Cruz, liderando este motín, presionen al Congreso para que ese Congreso destituya a la primera junta gubernativa y este mismo Congreso reconozca como presidente a don José de la Riva Agüero. ¿Quién es don José de la Riva Agüero? Precursor de la independencia, sí, no se le puede negar su mérito. José de la Riva Agüero es precursor de la independencia. Por si acaso te acuerdas cómo se llamó el documento que escribió como precursor, ¿te acuerdas? A ver, estoy con un salón de chicos futuros cachimbos. A ver, futuros cachimbos. A ver, cachimbos 2021-2. Como precursor, ¿qué documento escribió Ribagüero? Veo 28 personas conectadas ahí. Vamos, dale. Bueno. Ahí está muy bien, mi amigo Anthony. El manifiesto de las 28 causas. Ese es un documento que escribió don José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Ese era su nombre completo, ¿no? Ya. Y entonces ese mismo Riva Agüero, como consecuencia, ese mismo Riva Agüero, como consecuencia de ese motín de Balconcillo, va a ser ahora reconocido como primer presidente del Perú. Así a secas, primer presidente. Algunas cositas de Ribagüero en su gobierno. Trató de encontrar apoyo político, militar, económico en países como Argentina, la misma Chile, Colombia y la misma Inglaterra en el aspecto económico. ¿Sí? En el aspecto económico. Muy bien. Logró de Inglaterra un empréstito de 1.200.000 libras esterlinas. Logró de Inglaterra un empréstito de 1.200.000 libras esterlinas. Su gobierno organizó la segunda campaña de puertos intermedios en agosto de 1823, la cual terminó fracasando también. Pero recordemos algo. El fracaso de esa segunda campaña de puertos intermedios, liderado por Santa Cruz,
o sea, a cargo de Santa Cruz, no fue tanto por culpa de ellos. Recuerda que Ribagüero consigue el apoyo militar de Bolívar. Vienen soldados aquí al Perú, de la Gran Colombia, liderado por Antonio de Sucre. Pero ese apoyo que Sucre debía haber brindado en favor de esa segunda campaña de puertos intermedios, lo hizo a propósito Sucre para que llegue tarde. O sea, como que había la intención, ¿no? Como que había la intención de que esa campaña debía fracasar. ¿Para qué? Para prepararle el camino. Esa campaña debía fracasar para preparar el camino libre, ¿no? Para que Bolívar pueda venir al Perú. Eso es. Porque Santa Cruz, quieras o no, aunque más tarde Santa Cruz nos va a dar un dolor de cabeza, pero Santa Cruz era un militar ciertamente capacitado, preparado. Pero el apoyo que debía dar Sucre, sencillamente pues llegó tarde, o lo utilizó tarde, porque ya los soldados estaban acá. Entonces, esa segunda campaña de puertos intermedios fracasa más. Y lo dicen varios autores, por la inoperancia, por la deslealtad de Sucre. Y bueno, eso trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Eso trajo como consecuencia que el Congreso, así como había impuesto por presión a Ribagüero como presidente, también lo termine destituyendo. Ribagüero gobernó apenas 4 meses o cerca de 4 meses. No fue más el tiempo que gobernó Ribagüero. Y en su reemplazo, el Congreso, ¿a quien designó como presidente? Al Marqués de Torre-Tagle. Y eso es lo que la historia reconoce como el caos de 1823, porque Ribagüero no aceptó su destitución y Ribagüero instaló un gobierno ilegítimo. ¿Dónde? Un gobierno alterno ilegítimo. ¿Dónde? En Trujillo. Eso es lo que llaman, no los historiadores, como el caos político de 1823. Y ese caos político de 1823 no hacía pues otra cosa sino que beneficiar, favorecer la presencia de quién. Beneficiar, favorecer la presencia de Simón Bolívar aquí en el Perú, que por si acaso ya esté invitado para que venga. Ya lo han invitado para que venga. Mira, algo fácil, pues. Busque la información. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se llevó a cabo la segunda campaña de puertos intermedios y cuándo viene Bolívar? La segunda campaña de puertos intermedios, 1823, agosto. ¿Y cuándo viene Bolívar? 1 de septiembre de 1823. ¿Te das cuenta? Lo que pasó en adelante con Bolívar también ya lo sabemos. Bolívar, al recibir todas las investiduras como jefe político militar de parte del Congreso, hizo lo que quiso, a tal punto que hay que recordar 2 cositas. Todas aquellas reformas que había implantado el protectorado de San Martín, en gran parte las desestimó, las eliminó, las desautorizó Bolívar. 1. 2. El Congreso había hecho su labor. El Congreso había organizado el primer cuerpo ejecutivo de gobierno, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el Congreso ya había elaborado la Constitución. Porque esa era su tarea, elaborar la Constitución también, la primera Constitución. La Constitución está lista, ya debe entrar en vigencia. La famosa Constitución, pues, de 1823. La historia es sabida, y usted lo conoce también al respecto. La Constitución simplemente no entra en vigencia, ¿sí? Te repito, la Constitución simplemente no entra en vigencia por decisión personal de Bolívar, porque considera que esa Constitución tiene algunos artículos que le impiden llevar a cabo su labor político-militar contra los españoles. Por eso que la Constitución quedó ahí, no entró en vigencia, simplemente por capricho de Bolívar.
esa constitución recién entra en vigencia después que se va Bolívar. Estamos hablando en el año 1827. Y cuando entró en vigencia, duró apenas cerca de un año, porque Lamar, que va a ser presidente nuevamente, pero ya como presidente constitucional, elabora su propia constitución. Esto es un enredo, ¿no? Pero eso es nuestra historia republicana, ¿sí? Esto es un enredo, pero así es nuestra historia republicana. ¿Sí, chicos? Muy bien. A propósito de Bolívar, mira lo que dice la siguiente preguntita. A ver, chicos, hasta ahí estamos siendo claros, a excepción de la pregunta 1, que honestamente tiene ciertos detallitos incongruentes o inconsistentes. ¿Hasta ahí estamos recordando bien? ¿Me confirmas, por favor? ¿Me confirmas? Gracias, gracias, Kiarita. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jimenita Cabana, correcto. Ya, vamos a continuar, estimados alumnos. Ya. Utilizando una comparación deportiva, ya los que ingresaron en este último examen de admisión, ya la historia es de ellos. Ya, ellos ya clasificaron a su mundial. Vamos a tomarlo así deportivamente. Ahorita usted ya está entrando a una fase clasificatoria para el siguiente mundial académico, al que tiene que clasificar directo, por favor. No me estés buscando repechaje, no, tipo la selección de Perú, no. Usted me tiene que ingresar directo. O sea, me refiero, usted tiene que salir airoso en el siguiente examen de admisión. Disculpe, quito la palabra directo, ¿sí? Usted tiene que ingresar, alcanzar vacante en el siguiente examen de admisión. Si es diciembre, como te vuelvo a repetir, según lo que tú me informas, está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Mucho cuidado, ¿sí? A ver, chicos. La denominada Corriente Libertadora del Norte, integrada por tropas de la Gran Colombia. Gran Colombia que luego se desintegró. Ecuador, Colombia, Venezuela. ¿Sí? Ecuador, Colombia, Venezuela. Dice, la denominada Corriente Libertadora del Norte, integrada por tropas de la Gran Colombia, culminaron las acciones militares de la independencia peruana. Primero Bolívar y luego Sucre. Porque el que gana en Ayacucho es Sucre. Jamás de los jamases en Ayacucho estuvo Bolívar, no. Cuando se está dando la batalla de Ayacucho, Bolívar está aquí en Lima. Bolívar está aquí en la costa, en Lima. No está en el campo de batalla. El que está en el campo de batalla es Sucre, acompañado de Lamar, acompañado de Córdoba, acompañado de Gamarra. Cosa curiosa, quienes más tarde serían sus enemigos políticos, ¿no? Más tarde no, ¿ah? Dentro de poco. Máximo 4 años después, Lamar con Santa Cruz, con Gamarra, serían enemigos políticos. Santa Cruz con Gamarra contra Lamar. Imagínense. Tras ello, dice, se estableció el gobierno de Simón Bolívar, sobre el cual podemos afirmar qué cosa. Buscó establecer una monarquía parlamentaria, todo lo contrario, nada que ver con monarquía. Recuerde usted, ese fue uno de los puntos discrepantes en la entrevista que tuvo con San Martín. 2. Reintegró las ciudades de Quito y Guayaquil para Perú. Todo lo contrario, la ambición de Bolívar siempre fue que Guayaquil debe pasar a formar parte de la Gran Colombia. Ese es otro punto que conversaron con San Martín. ¿Permitió el ingreso de los indígenas al gobierno? No. No. Sus acciones de gobierno propiamente fueron populistas en lo que respecta al tema de los indígenas, ¿no? Dispuso la formación de una nueva república en el Alto Perú. La Asamblea de Chuquisaca. Otros llaman el Congreso de Chuquisaca. Aprobó
la creación de la República de Bolivia en la zona del Alto Perú. República de Bolivia, que luego cambió de nombre al de Bolívar. Y a ver qué dice por acá la fuente. ¿Qué dice acá la fuente? Bolivia fue creada el 6 de agosto de 1825, tras la decisión que tomó la Asamblea o el Congreso de Chuquisaca, reunido en julio de 1825. Dice, Bolivia fue fundada como república en 1825, luego de una larga guerra de independencia con la corona española. Bueno, pero acá lo concreto es, ¿ya? Acá lo concreto es de que en Bolivia mismo, y hay que ser honestos en reconocerlo, en Bolivia mismo, en territorio de Bolivia mismo, no se dio ninguna batalla decisiva para la independencia, ¿no? En Bolivia mismo, ¿ya? No se dio una batalla decisiva para la independencia. No, definitivamente no. Las batallas decisivas en favor de la independencia fueron en territorio de Perú, lo que actualmente es Perú. Bueno, pues y el ejemplo más claro es la batalla de Ayacucho, ¿sí? Lo que pasa es que la ambición política de Bolívar, ¿sí? La ambición política de Bolívar, la ambición política de Bolívar hace que decida por dividir al Perú en dos, porque al ver que Perú era grande, con mucha fortaleza económica, comparado con su gran Colombia, dijo, no, Perú así de grande va a opacar a mi gran Colombia. Entonces hay que optar por dividir a los peruanos. Y así es como toma la decisión. ¿Dónde toma la decisión de crear la República de Bolivia? Que inicialmente se llamó Bolívar. La decisión lo tomó en Arequipa, en febrero del año 1825. ¿Y a quién le encargó esa tarea? A Sucre. Dijo, Sucre, encárgate de dividir a los peruanos allá arriba en el Alto Perú y de crear la república que va a llevar mi nombre por si acaso. No le vayas a poner otro nombre. Esa república tiene que llevar mi nombre. Y así es como Sucre es el gestor precisamente para que Bolivia se cree, para que Bolivia vaya a aparecer como un nuevo país en América del Sur. Ahora, ¿por qué toman como fecha nacional o como día nacional el 6 de agosto? Porque varios militares nacidos en la zona del Alto Perú habían participado pues en la batalla de Junín, 6 de agosto del 24. Entonces, miren, si queremos ser un poquito más sarcásticos todavía, ni siquiera su día nacional es propio de ellos. El día nacional de ellos se inspira precisamente en la batalla de Junín de 1824. ¿Sí? La República de Bolívar, luego Bolivia, se crea el 6 de agosto de 1825, sí, pero toman como referencia esa fecha en recuerdo a la batalla de Junín. Bolívar aplicando la vieja política, ¿no? Divide y reinarás, es que logra separar al Alto Perú del cual siempre formó parte. Y tal vez ahí comenzaba nuestra desgracia republicana, porque sencillamente Perú y Bolivia, que eran uno solo, ¿sí? Por tradición cultural, pre-inca, inca, ¿no? Ahora estaban divididos por decisión nada más que de Bolívar. De que perdimos mucho con la creación de Bolivia. Y ya desde el momento en que la audiencia de Charcas pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata, ya habíamos perdido bastante. Y eso se terminó sentenciando con la creación de Bolivia. Bien, la historia en adelante es conocida. Hemos tenido también problemas militares, conflictos con Bolivia. Pero bueno, lo que más se recuerda
es que Bolivia nos comprometió en la guerra contra Chile, ¿no? Eso es lo que más se recuerda. Pero vayamos al punto inicial. Bolívar es el que decide crear la República de Bolivia. Dejamos ahí. Vamos con la pregunta número 4. Dice, establezca el orden cronológico de los siguientes eventos de la independencia, se supone en forma correcta. Ya, muy bien. Gobierno de Ribagüero. Primer semestre de 1823. Batalla de Maipú. 1817. Miento, 18. 5 de abril de 1818. Entrevista de Guayaquil. 26 y 27 de julio de 1822. Desembarco de San Martín en Paracas proveniente de Valparaíso, Chile, 7 y 8 de septiembre de 1820. Motín de Asnapuquio. Motín de Asnapuquio, febrero de 1823. Miento, 21, disculpe. Febrero de 1821. Me estaba confundiendo con otro motín. Este es el motín de Asnapuquio, cuando es destituido el virrey Pezuela y van a imponer como nuevo virrey a la Serna. Con las fechas que te he dado, ¿cuál es la secuencia correcta? Todo comienza con Maipú. Luego pasamos al desembarco de San Martín en Paracas. Luego pasamos ¿a qué? Al motín de Asnapuquio. Luego pasamos a la entrevista de Guayaquil y terminamos con el gobierno de Ribagüero. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia es A. Listo. ¿Dudas, consultas, por favor? Ya, sigamos. Pregunta número 5. Durante el gobierno de José Lamar, pero ya te está hablando del gobierno constitucional del 27 al 29, ¿ya? Por si acaso, en la pregunta 5, te están hablando del gobierno constitucional de Lamar de 1827 a 1827 al 29. Ya. Dice, durante el gobierno de José Lamar, quien representaba al Ejecutivo débil, porque recuerda que es el Congreso el que lo designa, el detonante de la guerra contra la Gran Colombia estuvo dado por qué. O sea, ¿por qué Bolívar nos declara la guerra en 1828? Si se supone que Bolívar había luchado por nuestra independencia, ¿por qué nos declara la guerra, ¿no? Como gobernante de la Gran Colombia en 1828? ¿Por qué? Porque a Bolívar no le cayó nada en gracia. Te repito, a Bolívar no le cayó nada en gracia el hecho de que Gamarra, como prefecto del Cusco, había invadido Bolivia y ya había logrado sacar del gobierno a Sucre. Profe, pero Gamarra tenía tanto poder que no le consultó a Lamar para hacer eso. Recuerda, amigo, los militares de aquellos tiempos, por el hecho de haber participado en la guerra por la independencia, se creían unos, digámosle, se creían pues unos personajes con todo el derecho para tomar decisiones políticas. Gamarra, siendo prefecto del Cusco, se supone que estaba sometido a la autoridad de Lamar, porque Lamar era el gobernante nacional. Pero no, Gamarra por su cuenta decidió invadir Bolivia. Y obviamente el lío, ¿quién se lo compró? El lío se lo compró Lamar. Gamarra era prefecto del Cusco. Por propia decisión invade Bolivia. Y ese lío con Bolivia se lo gana Lamar. Claro que finalmente se logró que Sucre deje el gobierno de Bolivia. Y después de Sucre, en Bolivia, ¿quién va a gobernar? Santa Cruz.
Y Santa Cruz con Gamarra en ese momento se llevan bien. ¿Y por qué se llevan bien Santa Cruz y Gamarra? Porque los dos quieren tumbarse el gobierno de la mar. Vuelvo a reiterarte. Esto es más enredado que pelea de pulpos, pero así es. Vuelvo a repetirte. ¿Por qué Bolívar declara la guerra al Perú estando él en la Gran Colombia? Porque no le gustó para nada el hecho de que Gamarra, siendo prefecto del Cusco, haya invadido Bolivia y logró sacar del gobierno a Sucre. De esa manera, los ánimos se exaltan en Bolívar y no declaró la guerra. Ahora, cuando a Gamarra le preguntaron, y señor Agustín Gamarra, ¿usted por qué invadió Bolivia? Gamarra, ¿qué contestó? Hay que eliminar influencia bolivariana en ese territorio. Porque Gamarra tiene una intención. ¿Sabe cuál es la intención de Gamarra? La intención de Gamarra es que Bolivia y Perú vuelvan a ser uno solo. Pero para su mala suerte, su compadre político en ese momento, que luego será su enemigo político, su compadre político en ese momento, Santa Cruz, es también de la misma idea, de unir Perú y Bolivia. Entonces, ahí no hay puntada sin nudo. Ahí la intención encubre un propósito más importante. Gamarra quiere que Perú y Bolivia vuelvan a ser uno solo. De esa misma idea era también Santa Cruz. Y Santa Cruz llega a ser presidente de Bolivia de alguna manera, gracias a la acción de Gamarra. Y pensar que pocos años después, Gamarra con Santa Cruz eran enemigos a muerte. Pero en ese momento, cuando ya Bolívar nos declara la guerra, en plena guerra contra la Gran Colombia, Gamarra le golpe de estado a la mar. Pero bueno, eso es ya otra historia. Acá te están preguntando cuál fue el detonante para que Bolívar declare la guerra a Perú. La invasión de Gamarra a territorio boliviano. No hay otra respuesta. ¿Sí? Pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? Dice, en los inicios de la vida republicana del Perú, el Estado pudo aprovechar el temor de los indígenas a las intrusiones de los mestizos y forasteros para asegurarse el pago de la contribución, planteándose así lo que ha venido a llamarse el Pacto Estado-Población Indígena, que sancionaba el respaldo del primero a la posesión de tierras de la segunda, a cambio de tributo. Esto cambió radicalmente ¿con qué? Esto cambió radicalmente, ¿ya? Esto cambió radicalmente con la derrota de la Confederación Perú-Boliviana, la derrota en la guerra contra Chile, el segundo gobierno de Castilla, el primer civilismo. A ver un ratito qué hice por acá. Dice, ya, muy bien. Acá lo que te está pidiendo la pregunta es de que, ¿cuándo se rompe, no? Esto que estuvo vigente hasta un determinado momento en nuestra vida republicana. Ya, te doy tierras, pero a cambio de eso me pagas el tributo. Ya. ¿Eso cuándo se rompió radicalmente? Ya le entendimos la pregunta. Eso se rompió radicalmente en la segunda vez que Castilla fue presidente, del año 54-55 hasta el año 62. Pero hay que recordar algo. Ese segundo gobierno de Castilla, o el segundo momento en el que Castilla nos gobernó, tiene dos momentos en particular: el gobierno provisional y el gobierno constitucional. La pregunta está enfocada a ese gobierno provisional, cuando Castilla
hace dos reformas importantes de carácter social, ¿te acuerdas? A ver, por acá te voy a preguntar. Por acá te voy a preguntar. En Huancayo, en Huamanga, en 1854, ¿te acuerdas qué reformas sociales hizo Castilla? Hecho Castilla, ¿sí? ¿Te acuerdas o no? A ver, vamos refrescando la memoria. Vamos refrescando la memoria. ¿Te acuerdas? En Huancayo y en Huamanga, ¿qué reformas sociales hizo Castilla? Ya, mire. En Huancayo, abolición de la esclavitud negra, ¿no? Y en Huamanga, supresión, eliminación, si quieres en términos general, supresión de qué? Del tributo indígena. Del tributo indígena. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Listo. Ya recordamos entonces algo del segundo gobierno de Castilla. ¿Sí? A ver. Pregunta número 7. El dolor de cabeza en el que nos metió Santa Cruz. Pero no solo Santa Cruz, el mismo Gamarra también nos metió en ese problema por sus ambiciones de querer unir Perú y Bolivia. Y otros personajes más que también son protagonistas de ese tiempo. Dice la pregunta 7. La Confederación Perú-Boliviana se hizo realidad en 1836, creándose 3 estados: Bolivia, surperuano y norperuano, bajo la presidencia general de Santa Cruz, con el título de Supremo Protector de la Confederación, cargo que debe ejercerlo por 10 años, tal como se acordó en el Congreso de Tacna. Ya, dice, los confederacionistas adoptaron el libre comercio como política económica exterior y era defendida por los comerciantes extranjeros establecidos en Lima y Arequipa, los mineros y los agricultores sureños. Muy bien. Los enemigos de estas ideas enarbolaban el pensamiento económico de que haya el proteccionismo, pues sí. ¿De acuerdo? El proteccionismo. Muy bien. Lógico, porque acá arriba te está hablando de libre comercio. ¿Cuál es lo opuesto a libre comercio? Proteccionismo. Muy bien. Pregunta número 8. Durante todo el siglo XIX, la mayor parte de la población seguía siendo campesina e indígena. Los trabajadores de la minería eran operarios que vivían en los centros mineros de la sierra peruana. Huancavelica, Cerro de Pasto, ¿no? Minas de Ancas, minas de Cajamarca, inclusive también minas de Lima Sierra. En la costa se hablaba de una escasez de brazos y la población serrana no tendría que prestar sus servicios laborales en esa parte del país. La solución para encontrar una fuerza laboral consistente, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Te están hablando de qué tiempo? Te están hablando de durante el siglo XIX, ya te hablan de que hace falta mano de obra en la costa. Hay que ubicarnos en el año 1849, primer gobierno de Castilla. ¿Quiénes van a llegar? Van a llegar precisamente los chinos políes, 1849. Llegan precisamente, o comienza la inmigración de chinos políes, que van a ser tratados por si acaso como si fueran esclavos. El resentimiento de esos chinos políes por haberlos nosotros tratado como esclavos, más tarde se va a manifestar
Cuando por si acaso, si es que no lo sabías, hoy te enteras. Cuando por si acaso, 30 años después, los chinos colíes, acuérdate, que apoyaron a los chilenos cuando desarrollaron acciones violentas aquí en Lima durante la guerra. Porque los chinos colíes estaban resentidos por el maltrato que le habíamos dado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Falta de mano de obra, mi estimada Jimena, porque bien claro dice el texto. Los campesinos y mineros que tenían labor en la sierra no estaban dispuestos a abandonar sus campos, a abandonar las minas para venir a trabajar acá en las haciendas de la costa. Entonces, ante la falta de mano de obra en las haciendas de la costa, y también, me olvidaba esto, y también para la extracción del guano y las islas, esa falta de mano de obra se soluciona con la llegada de quienes, de los chinos colíes. Sí, Jimena, usted me pregunta ahí, ¿cuáles fueron los motivos para que vengan los chinos colíes? Porque la falta de mano de obra para trabajar en las haciendas costeñas y también en la explotación del guano, ¿sí? Y también en la explotación del guano. Muy bien. Listo. Pregunta número 9. Bajo el nombre de debates doctrinarios, el historiador de la República, Jorge Basadre, identificó las ideas políticas sobre cuestiones como la organización del Estado, el voto y la representatividad de las instituciones en la vida republicana. Este conjunto de debates eran ecos de las disputas políticas europeas surgidas luego de la Revolución Francesa. En el Perú, los debates doctrinarios, por si acaso fueron 3. En el Perú, los debates doctrinarios tuvieron su momento más álgido a mitad del siglo XIX. Los principales representantes de ese tercer debate, se está refiriendo al tercer debate, ¿sí? Fueron el conservador Bartolomé Herrera y por otro lado, los liberales con José Gálvez y Benito Lazo. Estos últimos defendían sus ideas desde dónde. Ya, antes de darte la respuesta, que aquí es el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Ahí la respuesta es el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ya. Antes de eso, por favor, quiero recordarte cuáles son los 2 debates anteriores. O en general, cuáles son los 3 debates. El primer debate doctrinario, tiempos del protectorado de San Martín. ¿Cuándo se discute qué cosa? ¿Qué forma de gobierno debe tener el Perú? Y mediante la sociedad patriótica, San Martín quería que se establezca la monarquía constitucional. Ese es el primer debate. El segundo debate doctrinario es en el primer gobierno de Gamarra. Igualmente liberales y conservadores. Igualmente como el anterior, liberales y conservadores. Pero ahora, ¿cuál era el tema de discusión? ¿Qué tipo de república debe tener el Perú? ¿O una república parlamentaria o una república presidencialista? Ese es el segundo debate, primer gobierno de Gamarra. Y el tercer debate comienza en el primer gobierno de Castilla. Comienza en el primer gobierno de Castilla sobre la cuestión del voto, si el voto censitario o el voto universal o sufragio universal. Si llegan al poder solo los que tienen formación académica y tienen poder económico, o simplemente la fuente de poder está en la voluntad del pueblo. Esos son los 3 debates. Profe, y si la pregunta hubiese sido, ¿desde dónde defendían sus ideas los conservadores? Los conservadores, para este tercer debate, defendían sus ideas desde el Convictorio San Carlos. Marco Antonio, el primer tema fue definir la forma de gobierno. Los liberales, con José Faustino Sánchez Carrión, después también con José Mariano de Arce, ellos proponían la República Liberal. Los conservadores, con Bernardo de Monteagudo, representante de San Martín, abogaban por la monarquía constitucional. Entonces, repito, primer debate, protectorado de San Martín. Segundo debate, primer gobierno de Gamarra. Y el tercer debate, primer gobierno de
Castilla. ¿Sí, Ramírez, quedó claro? Si no, repetimos, no hay problema, ¿sí? En lugar de los liberales, el colegio, pues, Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que los conservadores era el Convictorio San Carlos. Era el Convictorio San Carlos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, así da gusto. El tercer debate dice que era. El tercer debate era la fuente del poder. Los conservadores defendían la soberanía de la razón y la inteligencia, mientras que los liberales defendían la soberanía popular. Y esa soberanía popular acompañada del sufragio universal, del voto universal. ¿Sí, Álvaro? Muy bien. ¿Listo? Vamos a la pregunta 10. Corría el año 1869 y don Nicolás de Piérola, con el contrato de Dreyfus en buena cuenta, procuró liberar el Tesoro Nacional de las maniobras de los agiotistas, de los usureros especuladores del comercio alguano, los consignatarios, que siendo de por sí costosas, minaban la soberanía del Estado. Recordando el combate del Callao de 1866, lo llamó el 2 de mayo de la Hacienda Pública. La firma del contrato Dreyfus provocó en la economía peruana, gobierno de Balta por si acaso, el desplazamiento económico de los antiguos consignatarios, tanto nacionales como extranjeros. Tanto nacionales como extranjeros. ¿Sí? Muy bien. Don José Balta, cuando llega al gobierno, la economía ya estaba en rojo o empezaba a estar en rojo. Ahora una cosita, hay una parte en la que no concuerdo del todo con el texto, porque te habla de agiotistas, o sea, usureros, entiéndase, ¿no? Te hablan de agiotistas que eran los consignatarios, te hablan de la soberanía del Estado. Bueno, esto sí podemos defender la soberanía del Estado, pero un momentito, un momentito. Los consignatarios le dejaron buenos dividendos económicos al Estado peruano. Otra cosa que el Estado peruano no supo manejarlo. Otra cosa más. Acá lo que nos dice la pregunta es que el Estado peruano le pedía cada vez nada más adelanto más adelanto a los consignatarios. ¿Y eso cómo se demuestra? Porque al final, cuando se rompe mediante el contrato Dreyfus el trato con los consignatarios, a esos consignatarios había que hacerle una indemnización. Porque en buena cuenta, los consignatarios nos habían dado más plata de lo que en verdad deberían darnos. Por los adelantos que le pedíamos, pues sí. Ahora, ¿de qué eran usureros? Eran usureros, eso sí. Pero tampoco no hay que hacernos a las víctimas, ¿sí? Porque el Estado peruano no supo manejar sus finanzas. Pero ¿sabe qué pasó con el contrato Dreyfus? Fue simplemente desvestir a un santo para vestir a otro. Porque con el contrato Dreyfus hicimos lo mismo. Adelanto, más adelanto, más adelanto. Y todo era para hacer obras públicas nada más. ¿Quién fue el que decidió hacer el contrato Dreyfus? Piérola, pues. Piérola. Porque Balta va a tener dos ministros de economía. Primero fue García Calderón. García Calderón era de la idea de continuar con los consignatarios. En cambio, Piérola era de la idea de acabar con los consignatarios y buscar un nuevo contratista, por llamarlo así. Ahora, ¿usted cree que los consignatarios nacionales se quedaron tranquilos con eso? No. Los consignatarios nacionales ciertamente se resintieron por el trato, ¿ya? Y los consignatarios nacionales formaron su partido político, el Partido Civil, pues sí. Lea la historia del Partido Civil. ¿Quiénes forman el Partido Civil? Ex consignatarios nacionales. Muy bien. Pregunta 11. Gobierno EPC dice, el incidente de la hacienda Talambo en Chiclayo, ocurrido en 1863, significó la guerra contra España. A ver, dice, el incidente de la hacienda Talambo, de la hacienda Talambo,
ocurrido en 1863 en Chiclayo, significó para la guerra contra España, ya, el pretexto para qué, para que comiencen los enfrentamientos, las hostilidades, ¿no? La misión científica española, que no tenía nada de científica, cuando se produjo este incidente, tomó control de las islas de Chincha. Ya, hay pregunta número 12. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. No se olvide que en el último examen de admisión se han vuelto a dar preguntas bajo esta modalidad. La mayoría de las preguntas en historia, tanto Universal como Perú, que las he visto, al menos el de la semana pasada, ¿sí? Han sido con valores de verdad y de falsedad. A ver, Manuel Pardi Lavalle aplicó un programa de modernización basado en la educación, sí. Tanto él como su hijo estaban ligados a la educación, eran muy interesados por la educación. ¿El Tratado Vivanco-Pareja estipulaba el perdón de la deuda contra España? No. El Perú sufrió un estancamiento económico en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Claro, bancarrota. La guerra contra España tuvo como causa la recuperación de las islas de Chincha. La respuesta es beso, besito. Ya, muy bien. A ver qué preguntas hay por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta número 13. El momento más difícil de nuestra historia. El momento más difícil de nuestra historia. Solo comparado con el terrorismo nada más. Y de pasadita el primer gobierno de Alan, ¿sí? A ver. En el contexto de la Guerra del Pacífico, tras el fracaso en las campañas marítima y terrestre del sur, la campaña de Lima fracasó debido a ¿qué? El gran responsable para que perdamos en Lima, ¿quién es? El gran responsable para que perdamos en Lima, ¿quién es? Piérola, pues. Que se retiró a la sierra supuestamente para organizar la resistencia y no organizó nada. El que se hizo cargo de la resistencia fue Cáceres. El siguiente texto dice, se habla de una especie de honor que impide los arreglos pacíficos, cediendo un pedazo de terreno y por no ceder ese pedazo de terreno que representa un puñado de oro, fuente de nuestra pasada corrupción, permitimos que el pabellón enemigo se levante, etcétera, etcétera. En la parte final que hice, por mantener ese falso honor, el látigo chileno alcanza ya. ¿Quién habla así con ese verbo? El que habla así con ese verbo, pues es González Prada, ¿no? Y hace referencia ¿a qué? A la derrota en la guerra ante Chile. A la derrota en la guerra ante Chile. Pregunta 15. Tras la guerra contra Chile se intentó recomponer la economía nacional, la cual había quedado totalmente destrozada. Una de las medidas fue la firma del contrato Grace, 1889, octubre de 1889. Respecto a este acuerdo, señalen verdad o falsedad. ¿La casa Grace fue reemplazada por la casa Dreyfus? No, falso. ¿La casa Grace obtuvo libre navegación en el Titicaca? Sí, eso es cierto. Los ferrocarriles fueron cedidos por 66 años para que lo administre una empresa ligada a la firma Grace llamada la Peruvian Corporation. Sí, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. El Perú obtuvo la cancelación de su deuda externa. Sí, pero quedábamos hipotecados. El recurso principal que se acordó, ¿no? En ese contrato Grace, ¿fue el petróleo de Brey Pariñas? No, Brey Pariñas va a ser después todavía. Ahí la respuesta es la letra A. Por si acaso, el contrato Grace, muy polémico, porque significó finalmente que pasábamos a ser hipotecados ante el capital inglés. Pero chicos, en ese momento, en ese álgido momento, en ese difícil momento, no quedaba otra alternativa. No quedaba otra alternativa. Y mire una cosita, lo que creo que te comenté en su momento. Al pobre Cáceres
Bueno, quito la palabra pobre. Quito la palabra pobre. A Cáceres prácticamente lo crucificaron por la firma de ese contrato. Los representantes políticos cuyos familiares anteriormente habían hecho poco o nada para salir de esa crisis. Pero sin embargo, más tarde, Leguía en el oncenio, se dio los ferrocarriles a perpetuidad. Y contra Leguía no hubo tanta bulla como si hubo bulla contra Cáceres. Muy bien. ¿En qué época la Casa Grace fue reemplazada? No, nunca fue reemplazada por la Casa Dreyfus, Álvaro. Porque más bien la Casa Grace, cuando se firma el contrato con la Casa Grace, se está saneando la deuda que le teníamos a Dreyfus. Porque mire, te comento brevemente. Dreyfus nos dio mucho adelanto de dinero que nosotros no supimos cumplir o no pudimos cumplir entregándole la cantidad de guano que se había pactado. Según el contrato de Dreyfus, la cantidad de guano que se le debía entregar a Dreyfus era de 2 millones, pero no le cumplimos. Por eso que Dreyfus nos va a empezar a pedir su plata, y con razón. Y ahí nomás se viene la guerra contra Chile, pues, o sea, estábamos endeudados, pero con todo el mundo. ¿Cómo salir de eso? Firmar un contrato, como en su momento fue el contrato Grace. Muy bien. Dreyfus es Balta, 1869. Grace es Cáceres, 1889. Pregunta 16. La siguiente imagen, ¿dónde está la imagen? Allá, aquí está. La siguiente imagen es un fragmento de la pintura, ya, listo. Si me hablan del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, y veo por ahí gente que, de hecho, que son nativos de la selva, ¿no? Y me hablan del segundo gobierno de Piérola. Ah, ya, inmediatamente lo relaciono con qué? Con la explotación del caucho. Y a ver, déjame ver si dice por ahí la forma de trabajo que utilizaban. No está. Te voy a colocar acá el dato. Muy bien. Por si acaso. Se utilizó la forma de explotación llamado correrías. ¿Sí? Se empleó la forma de explotación llamada correrías. Para esa pregunta número 16, la forma de explotación se llama correrías. Pregunta 17. Pregunta 17. 17 como los años que tienes, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. 17 años pasan por mi vida, dice, ¿no? A ver, la República Oligárquica o República Aristocrática fue un periodo marcado por la influencia del Partido Civil y también el Demócrata. Lo que es más, la República Aristocrática comienza con el Partido Demócrata. ¿Quiénes son gobernantes demócratas? Piérola y López de Romaña. Los civiles recién vuelven al poder propiamente a partir de Candamo, 1903. De ahí para adelante sí hubo predominio civilista, pero primero gobernaron los demócratas, ya. Sean los demócratas o sean los civiles, en el ámbito económico, ¿qué cosa fue lo que los caracterizó? Acuérdate, economía agroexportadora, que tiene que ver con la alternativa de algodón, azúcar y caucho. No se olvide, algodón, azúcar y caucho era lo que más se exportaba. Muy bien. La pregunta 18. Tremendo texto, ¿no? Tremendo texto. Nuevamente hablamos de quién. Nuevamente hablamos de quién. De don Manuel González Prada. Léalo, por favor. San Marcos siempre pregunta sobre González Prada. Recuerde que durante la guerra son pocos los personajes, mejor dicho, sobre la guerra, son pocos los personajes que han hablado con bastante objetividad. Uno de ellos es González Prada. Pero también
no se olvide que cuando hablamos de la guerra contra Chile, sería bueno que le des una leidita a la carta que escribió Bolognesi a su esposa, faltando pocos días para que él muera en la batalla de Arica. La carta de Bolognesi realmente es muy, muy conmovedora, ¿sí? A ver, pregunta número 19. La coalición nacional, alianza multipartidaria, la coalición nacional, alianza multipartidaria, que se formó en 1894-95, que integró al Partido Demócrata, al liberal y al civil, pero sobre todo más al demócrata y al civil, bajo la dirección de Nicolás de Piérola, tenía por objetivo derrocar al general Cáceres, que de manera, la verdad, de manera torpe, gestó su segunda elección, violando las leyes electorales. Como creo que te lo dije en su momento, la buena imagen que teníamos de Cáceres, de la resistencia en la guerra contra Chile, ¿por qué no también la osadía de firmar un contrato como el Grace en esa circunstancia tan agobiante para nuestra economía? Lamentablemente lo tiró todo a sueldo con su ambición de poder, en el que logró su segundo gobierno, que no respetó las leyes electorales en contubernio, en complicidad con Justiniano Borgoño. Entonces, ahí la respuesta, ¿cuál va a ser? La ambición de poder de Cáceres, pues, y su elección fraudulenta en 1894. Por si acaso, Nicolás de Piérola gestó la caída de Cáceres desde Santiago de Chile, o simplemente desde Chile. Cáceres gestó la caída de Piérola desde Chile cuando escribió una carta. Imagínate, estaba en Chile, ¿eh? Después de la guerra, se había ido a ir a Chile, imagínate, como varios peruanos. No sé, es como que varios japoneses después del ataque a Hiroshima y Nagasaki se vayan a vivir a Estados Unidos, ¿no? Aunque después lo hicieron, pero no en ese momento. Acá en Perú fue inmediato, en plena guerra, varios se fueron a vivir a Chile. La familia Pardo es uno de ellos. Muy bien, no reneguemos, ¿sí? Pregunta número 20. Otra pregunta clásica en San Marcos. Relacionar correctamente el habeas corpus, ¿con quién lo relacionamos? Con Remigio Morales. La rebelión de Atusparia, ¿con quién lo relacionamos? Con Miguel Iglesias. Creo que ahí nomás ya hay respuesta. Ahí nomás ya hay respuesta, ¿sí? No se olvide, por favor, relacionar muy bien gobernante con algún acto de gobierno. Ya. Por si acaso, si en algún momento cometimos un error, es momento de corregirlo, ¿sí? La rebelión de Rumimaki, por si acaso, se da en el gobierno de Benavides. Si en algún momento te dije, perdón, la rebelión de Rumimaki no se da, disculpe y corrijo eso, no se da en el gobierno de Benavides, sino propiamente se da en los primeros meses del segundo gobierno de José Pardo. Si en algún momento, y hay que reconocerlo, se le dijo que fue Benavides, lo corregimos en este momento. La rebelión de Rumimaki, allá en Puno, se dio precisamente en los primeros meses del segundo gobierno de José Pardo, ¿ya? Muy bien, aclarado eso. En 1915, Teodomiro Gutiérrez, conocido como Rumimaki, organizó y dirigió a las comunidades indígenas de Huancané y Zángaro en Puno, que sufrían una dura represión a mano de gamonales, coludidos con el gobierno de turno, y que durante él o la expandieron sus haciendas a costa de quitarles tierras a las comunidades campesinas. Esta rebelión fue vencida y falsamente se le acusó de querer restaurar el Tahuantinsuyo, siendo condenado a 20 años de prisión. Así es, pues, chicos, cuando la gente del pueblo reclama sus derechos, represión, cárcel, ¿no? Los terruquean, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, me supongo que en su momento, pues, a Teodomiro lo habrán considerado como un revoltoso, ¿no? Pero reclamaba lo justo. Y eso que él había sido militar, ¿eh? Eso que él había sido militar. Lea la historia de Rumimaki o Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Es muy interesante, ¿sí? Son los peruanos olvidados en la historia, pues. Son los peruanos olvidados en la historia. A ver, te pido 5 minutitos, por favor.
Dice, durante las primeras décadas del siglo XX, una propuesta de gobierno buscó romper con las formas tradicionales de ejercer el poder en el Perú. Así presentó una serie de cambios en el aspecto legislativo, económico y urbanístico, que llegaron a su fin debido a la creciente, ¿no?, del régimen y a la excesiva del capital estadounidense. Bueno, si te hablan de excesiva presencia del capital estadounidense, inmediatamente la respuesta, ¿quién es? Inmediatamente la respuesta es Leguía, pero por si acaso en el oncenio, porque recuerda que Leguía también gobernó del 8 al 12. Acá la pregunta está más orientada al oncenio. Pregunta 23. Pregunta 23. Una de las consecuencias a corto plazo de la Gran Depresión de 1829 en el Perú fue la caída del gobierno de Augusto B. Leguía. Los gobiernos que le sucedieron se caracterizaron por tener militares autoritarios al mando, periodo conocido como el tercer militarismo. Una de las características políticas de ese tercer militarismo, ¿cuál de ellos fue? Si tomamos en cuenta Sánchez Cerro y Benavides, sobre todo más Sánchez Cerro gobernó bajo ciertos lineamientos autoritarios del fascismo, a tal punto que sus principales enemigos políticos fueron reprimidos por el gobierno de Sánchez Cerro. ¿Y quiénes eran sus principales enemigos políticos? El APRA y los comunistas. Así como Mussolini y Hitler emitieron en sus respectivos países leyes contra sus enemigos políticos, en el caso de Alemania, contra sus enemigos raciales, acá en el Perú, Sánchez Cerro sacó la famosa ley de emergencia y tenía precisamente mucho perfil parecido a los gobiernos fascistas, ¿ya? Muy bien. 23 entonces, dedo. 24. Hacia finales de la década de los años 40 y principios de los 50, el general Odría gobernó el Perú en el periodo denominado el Ochenio. Este nuevo régimen militar se caracterizó a nivel social. ¿Por qué razón? Mucha importancia le dio a las obras públicas que se construían especialmente en la costa y más especialmente en Lima, lo que hizo que la gente del campo, abandonada, desairada por el gobierno centralista, empiecen a desarrollar migraciones masivas hacia la ciudad capital. Y siempre les recuerdo algo. En los tiempos de Odría, los cerros de Lima empezaron a poblarse. ¿Y cuáles son los primeros cerros que se poblaron aquí en Lima con migración provinciana? Los cerros que están pues en la carretera central. San Pedro, San Cosme y San Cristóbal. En todo caso, San Pedro y San Cosme, en lo que es la salida y entrada de la carretera central, y más allácito, a la espalda de la Plaza de Toros Hacho, el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 25. Al llegar Fernando Belaúnde Terry en 1963 al gobierno, llegó para realizar una serie de reformas que se esperaban desde décadas anteriores allá. Entre ellas, una de las más importantes, ¿cuál fue? La reforma agraria, porque el problema de la tierra ya se venía manifestando, inclusive desde varios gobiernos anteriores. Y no hay que olvidarse que el gobierno de la Junta Militar del 62 al 63 le dejó una ley de bases, que llegado el momento cuando Belaúnde fue gobernante, lo aplicó de una manera muy tímida. 25, casa. 26. Una de las medidas de mayor trascendencia y polémica del gobierno de Velasco Alvarado fue la reforma agraria. En ese proceso podemos considerar importante qué cosa. Bueno, Velasco siempre va a ser un gobernante polémico en la historia. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Pero debo decirte algo y espero que no te incomode. Velasco es uno de los pocos gobernantes, si no es el único en los últimos 60 años de historia que tenemos. Es uno
Debe ser uno de los pocos, si no es el único gobernante en los últimos 60 años de historia que tenemos, que realmente se preocupó por reestructurar esto desde el gobierno y atendiendo las necesidades de la mayor parte de la población peruana en condición de humildad y de pobreza. Después de ello, ningún otro gobierno. Todo ha sido populista nada más. Belaúnde, García, el mismo Fujimori. Fujimori hizo dependiente a la gente de las labores caritativas del Estado. El detalle está que el gobierno de Velasco no orientó bien sus reformas, no capacitó al campesino qué cosa iba a hacer cuando tenga la tierra en mano. Eso fue lo malo. Ahí la respuesta, ¿cuál es? La formación de las cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social. Las cooperativas agrarias de producción en la costa, las sociedades agrícolas de interés social en la sierra. Las primeras en la costa, las segundas en la sierra. Del siguiente gráfico podemos establecer que las reformas económicas del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿qué cosa provocaron? Bueno, si nos acordamos de Velasco, estatizaciones, sobre todo eso, ¿no? Que lamentablemente pues jugó en contra de la economía peruana. Esa es la respuesta, la letra D. El cuadrito tal vez te asustó, pero cuando usted lee la pregunta y te hablan de el gobierno de las Fuerzas Armadas en lo económico, tiene que acordarte de Velasco, estatizaciones. Nos ubicamos temporalmente, dice, entre 1980 y 1995, Belaúnde, García y los primeros 5 años de Fujimori. Identifique el más grave problema nacional que afectó sucesivamente a los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori. Ya. Aislamiento económico internacional y disminución de las inversiones. Puede ser Belaúnde y García, mas no Fujimori, porque con Fujimori más bien aumentaron las inversiones privadas. Ya. No es, porque ahí te incluye Fujimori. La confrontación permanente entre poderes ejecutivo y legislativo, no. Belaúnde en su segundo gobierno tuvo mayoría en el Congreso, pero mucho más mayoría tuvo Alan García. Fujimori sí tuvo problemas con el legislativo, pero si comparas esos problemas de Fujimori con el legislativo, con los problemas de ahorita, los del 90, 91, 92 es nada. Pese a ello, Fujimori cerró el Congreso. Pero en todo caso, esta confrontación sí se da solo para Fujimori, más no para Belaúnde y García. Ya. Violencia política. Sendero, ¿sí? La violencia de Sendero. El abuso también de algunas acciones por parte del ejército y la policía. No hay que olvidarse eso. En ambos lados se violaron los derechos humanos. Claro que la mayor parte de muertes lo provocó Sendero, pero no hay que olvidarse, el ejército y la policía también. Y no solo contra terroristas, sino también contra gente humilde. Es un tema muy polémico. Lo que pasa es que ahora está todo parcializado, ¿no? Todo es Sendero, Sendero nada más. Obviamente, ellos tienen la mayor parte de responsabilidad. Eso no estamos diciendo lo contrario. Pero no hay que ocultar también el hecho de que policías y militares abusaron también de las acciones contra población humilde en el campo. No te hablo de La Cantuta ni de Barrios Altos. Eso es aquí en Lima. Son casos en mínima cantidad. 9 estudiantes y algo de 15 personas en Barrios Altos. Te hablo de los cientos de campesinos que también los militares y los policías mataron en la sierra. Sí, por eso que algunos, aunque es un poco polémico el comentario, por eso que algunos analistas dicen que vivimos dos terrorismos, el de Sendero MRTA por un lado y el otro, el terrorismo de Estado. Muy bien, eso sí involucra a los tres. Hiperinflación galopante. No, con Belaúnde no hubo inflación galopante. Inflación galopante es exclusivo de Alan García. Ahí está patentado por Alan García. Y el constante aumento de los precios, ese es Alan García. Solo Alan García. Pero con Belaúnde no hubo tanto y con Fujimori, hay que reconocerlo también, se empezó a solucionar. La historia en gran parte tiene que ser objetiva, amigo, e imparcial. ¿Ya? Pregunta número 29. Un par más y nos vamos, ¿sí? Un par más y nos vamos. A ver cuántos estamos quedando. Ya, estamos bien todavía. Alberto Fujimori, el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori,
Venció en las elecciones presidenciales de 1990 al laureado escritor Mario Vargas Llosa. ¿Quién diría que en 30 años después van a ser aliados, ¿no? Bien, cosa de la política. Esa victoria electoral se vio beneficiada por circunstancias tales como cuáles. Desprestigio de partidos políticos tradicionales influenciados por los cambios políticos que se vivían a nivel mundial, sí. La perestroika y el glasnost ejercieron fuerte influencia para que los partidos tradicionales se desprestigien, no solo en Perú, en muchas partes del mundo. Por eso que cuando Vargas Llosa forma el Movimiento Libertad y después pierde las elecciones, le dijeron, pero ¿para qué te uniste con Acción Popular y con el PPC? Si son partidos que están desprestigiados. Uno va. Dos, el apoyo político del gobierno aprista en favor de Fujimori a raíz de la oposición de Vargas Llosa al intento de estatizar la banca. Sí, Alan García, por si acaso, ahora que los apristas tanto critican al gobierno actual, Alan García en su primer gobierno quiso estatizar la banca. Inclusive la ley se aprobó en el Congreso porque los apristas eran mayoría. Felizmente el Poder Judicial dijo no, se está violando el derecho a la propiedad privada. Así que hay que recordarle al señor Mulder, al señor del Castillo, a la señora Niña Vilches, hay que recordarle que su gobierno quiso estatizar la banca. Y en favor de la banca privada, ¿quién salió? Vargas Llosa, pues, que dentro de poco formó su partido o movimiento político llamado Libertad. 1 y 2 van. El gran prestigio con el que contaba el ingeniero Fujimori, quien lideraba el partido político Fuerza Popular, no, pues, Fuerza Popular es de la señora Keiko recién en el año 2011-2016. A esa pregunta número 29, la respuesta es beso. Muy bien. Ay, chicos, fuerza para robar, ¿no? Muy bien. Y la pregunta número 30, pues no, ahí está el gordito simpaticón, ¿no? Buen orador, pero se enriqueció ilícitamente, como no tienes idea, a tal punto que su hija paga un programa para conducir en un canal. A su hija no la contrataron. Su hija compra ese programa que es muy diferente. Y un programa de televisión no cuesta barato, ¿sí? Muy bien. Su casa en París, ¿no? El que no la debe no la teme y se fue a París. Nunca le encontraron supuestamente sus faltas porque manejaban el Poder Judicial y la Fiscalía, pero cuando todo esto se destapó, al gordito no le quedó otra cosa que pegarse un tiro. ¿Por qué razón? Estaba acorralado por la justicia. No hay otra razón. ¿Y qué pasó en su segundo gobierno? ¿Ah? Capitales extranjeros, vengan, llévense el gas de Camisea. Capitales extranjeros, inviertan que acá le vamos a cobrar pocos impuestos. Hagan lo que quieran con el Perú. Listo. A la imagen, ¿cuál es la respuesta que le corresponde? La letra A. Seguir un modelo primario exportador. ¿O hay alguna industria o fábrica importante que se ha establecido aquí en Perú durante el gobierno del gordito simpaticón? No. Todo ha sido exportación y muchas concesiones comerciales. Y cuando el pueblo reclama, ¿qué nos decía el gordito simpaticón? Que somos peruanos de segunda clase. Es decir, para él no éramos peruanos como tal, sino éramos peruanos de segunda clase. Está en los comentarios, no es un invento. Bien, chicos, tus 30 preguntas resueltas. Disculpa por la demora. Gracias. A ver. Ya, el dato se lo paso a la tutora. ¿Le parece, mi estimado Ayrton? Más bien, dígale a la tutora que me haga recordar para no desairarlo. Por cada capítulo, por pre-incas, incas, virreinato, independencia y república, le voy a pasar una respectiva bibliografía. ¿De acuerdo? O sea, por cada momento en nuestra historia, una bibliografía que te sirva con todos estos datos que uno tiene. ¿De acuerdo? Sigue estudiando, ¿eh? Y ojalá en los próximos días o semanas nos volvamos a reencontrar. Porque el siguiente que tiene que ingresar a San Marcos, ese eres tú. Acá no me vengas con pretextos. ¿Sí? El siguiente que tiene que ingresar a San Marcos, eres tú. Entonces, confío en que nos vemos en los próximos días nuevamente. ¿Sí? Cuídense. Un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego.